noticia del momento retrocede el país nuevamente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no va a las audiencias de lo que está ahorita implicado en el paramilitarismo y al parecer compra de testigos. Pues el señor está haciendo campaña como volvemos al pasado, donde engañaron al pueblo diciéndoles que votaran por el no, que la paz es de Dios, y la votaron no. ¿Pero por qué? Porque podían engañar al pueblo. Hoy en día estamos nosotros y tengan cuidado, porque Álvaro Uribe ya comenzó el no. El hombre que hundió todas las reformas, el hombre que dejó a Colombia sin los derechos laborales y también la peor salud que tienen los colombianos, pero quieren engañar. Se gana 50 millones, su papá fue parapolítico, su hermano fue gobernador, tienen una gran riqueza y le pudo vivir a un trabajador que pueda ganar 100 o 200 mil pesos más al mes que le sirve para pagar el arriendo, para darle de comer a sus hijos. O sea, eso no lo entiende nadie. Como jefe natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, pues fueron ellos los que acabaron con los derechos laborales como se tenían ya ganados y que con esta reforma querían ser devueltos. ¿Por qué lo dice usted? ¿Eso es una opinión política o realmente usted puede indicarnos con argumentos quién tenía esa reforma que le quitó garantías a los trabajadores? No, esto sí, pues como dice un amigo mío, si no me creen, búsquelo en Google. Digamos, eso sí, búsquelo a Google, búsquelo e investiguen. Entonces, mire, aquí pasó lo siguiente. Cuando llega Álvaro Uribe Vélez al poder, agosto del 2002, lo primero que hace esa coalición de gobierno es meter varias reformas. Se mete una reforma al Código Sustantivo del Trabajo. Esto fue la ley 789 del 2002. Esa ley, yo diría que cometió uno de los retrocesos en derechos laborales más grandes que ha tenido la historia de Colombia. Entonces se dijo, la nocturna no cuenta desde las 6 de la tarde, sino va a las 10 de la noche. Ahí es donde se da este cambio. Ese cambio. Es decir, hasta ese día, la jornada diurna iba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Estos tipos convencieron a la sociedad, como muchas cosas que convenció Uribe en esa cosa que eran absurdas, de que atardecía a las 10 de la noche y no a las 7 de la tarde. Eso está claro. Segundo, los dominicales y festivos no se pagan al 100%, sino que se pagan al 75%. Y eso pues es una pérdida de derechos laborales. El contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA, antes se les pagaba toda la seguridad social, aquí se dijo no, aquí se les paga la ARL y tal de salud, pero no se les paga pensión ni nada más, y los estudiantes del SENA es población vulnerable. Entonces lo que se dio en esa reforma fue un retroceso en todos los derechos laborales, con una promesa, y es que eso iba a mejorar el empleo. Mire que y nunca mejoró el empleo. Eso fue falso. Sacaron un estudio que es mentiroso. Jamás hubo un puesto de más. La plata al parecer la sacaron del país. ¿Para qué? Para que ellos tuviesen más plata. El expresidente ahora vuelve el no que no quiso la paz de Dios. Ese señor Álvaro Uribe no quiso la paz de Dios, ahora no quiere los beneficios para el pueblo. Escuchen. A las preguntas de la consulta, una visita a Álvaro Benítez, la que planteó sus primeros argumentos. ¡Palabra de Gallero! Nunca tuvo palabra. El expresidente recorrió las calles para anunciar el movimiento por el no. Entonces ahora quiere convocar a una consulta popular. Y nosotros tenemos la obligación de decir en todas las calles de Colombia por qué esa reforma es inconveniente. Asumiendo que quiere hundir todo el pueblo. Él inició la suya a nombre del Centro Democrático. Porque como la perdió en el Congreso, ahora la quiere ganar con el pueblo. Y nosotros vamos a hacer pedagogía en todas las calles de Colombia para mostrar que eso acaba con las empresas y con el empleo. Yo diría que nosotros tenemos mejores propuestas. Uno de sus pupilos confirmó públicamente la estrategia secreta de confundir a los electores es ocultar al candidato a suceder a Petro hasta el último momento. Todavía no le podemos mostrar el candidato único al gobierno actual. Hasta tramposos son. Para que a final del año tengamos un solo candidato. Uribe reiteró su funcionamiento. El candidato, les aseguro, no es ni Miguel Uribe Turbay, no es María Fernanda Cabal, no es Paloma Valencia, mucho menos Pablo Aguirre, mucho menos el señor que acaba de la reforma laboral y criticó el sistema de salud de Colombia. Vamos a ver quién es. Certificado de excelencia, ayudarles un tiempo con estímulos tributarios para que se puedan capitalizar y mejorar la salud. Nos oponemos a la reforma laboral. Por fortuna el Congreso le dijo que no y hay que decirle que no. ¡Qué miserable! El encuentro, según Uribe, estuvo organizado por el concejal Andrés Rodríguez. Yo soy una ovejita al lado del Curi. Célebre por negar la causa de las madres buscadoras de la sombrera. Borraba lo de las madres. Haciendo campaña contra la reforma de la salud que llegará esta semana al Senado. Gravísimo, este es el miserable que quiere hundir la reforma nuevamente para el pueblo, por el pueblo. La salud para el pueblo y por el pueblo no le importa. El tipo quiere es joder a todos los colombianos, retrocediéndolos tiempos atrás, donde él le quitó también nuevamente la reforma laboral. Que se instalen todos los comités del sí en Colombia y le digan a Uribe que es necesario cambiar a Colombia porque le han condenado a 100 años de soledad y a morir. Petro le contesta. Entre sí, una política de 2 siglos que llamó seguridad para la muerte y que solo mata. El presidente Gustavo Petro dice, eso es cierto. para el no, pues nosotros tenemos que hacer comités para el sí y de una otra forma, de eso se trata, ¿no? El debate político tiene que ya trasladarse a las calles, el debate político tiene que trasladarse a otros escenarios, salir de las redes sociales sobre todo y empezar a dar esas discusiones. ¿Por qué sí es importante realizar unas transformaciones sociales en el país? Porque es importante quitarle la intermediación financiera a las EPS alrededor del sistema de salud, que es el núcleo de la reforma de la salud, y porque es importante que los trabajadores vuelvan a tener garantías después de que Uribe se las quitó y que ahora, pues, cínicamente, insisto, está tratando de decir, se los vamos a regresar. Entonces el presidente Gustavo Petro le dice, vamos a instalar comités por el sí, y el debate se tiene que trasladar ya a las calles. Es el Estado el que ha creado el crimen en Colombia y lo que debe cambiar es el Estado. Colombia debe vivir y ser bella y enseñar a la humanidad a cuidar la vida.
Uribe no solo debe saberlo porque hay mucha sangre y muerte alrededor de él. Así salvaremos hasta Uribe de sí mismo. O sea, el presidente Gustavo Petro, de hecho, de manera muy directa le dice, Uribe siendo presidente tiene mucha sangre a su alrededor. Que no es una afirmación mentirosa o exagerada. Por lo menos 6.402 jóvenes fueron fusilados en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para presentarlos como bajas en combate y montar la narrativa de que se está ganando la guerra y que se estaban acorralando a los grupos criminales, pero la realidad era otra totalmente diferente. Uribe no acabó con ningún grupo criminal, pero sí dejó más de 6.402 víctimas, mucho más, y queremos sumarle las Combreras, entre otros episodios y operativos. La granja, el aro, el Huichango. Entonces, por eso el presidente Gustavo Petro dice, a Uribe le rodea mucha sangre y mucha muerte, si me gusta arriesgarme. Si pierdo, ya me pondrán ustedes preso como siempre o algo peor, no importa. El que debe decidir es el pueblo. Podemos así volverse a la horrible noche que significan ustedes, pues seguramente ustedes me van a perseguir, me van a empezar a abrir procesos, ya le pasó a Lula en Brasil, entre otras cosas, hasta me pondrán preso, presentar una persecución en caso de que se quiera regresar a esa horrible noche. Pero dice el presidente, no importa, el que debe decidir es el pueblo. Tenemos derecho a no estar solos y ser humanidad libre. Tenemos derecho a vivir sin que nadie ordene nuestra muerte, dice el presidente Gustavo Petro, respondiendo a Uribe prácticamente diciéndole, no tenga miedo. O sea, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo a pesar de que tengo todos los medios de comunicación detrás, yo no tengo miedo a pesar de que no tengo a los patrocinadores que ustedes tienen detrás, pues mirámonos en las urnas. El que tiene miedo sí es Uribe, a pesar de que tiene a los medios a favor, que tiene a los banqueros a favor, que tiene a los grandes mercaderes de la salud a favor, en fin, ¿no? Y no es un hecho. Digamos que no es, a ver, es una inventiva mía más bien, es un hecho cierto. Y vamos a ver quiénes son los patrocinadores de toda esta ultraderecha. Y miren, presten atención todos los colombianos, ¿por qué no les importa el pueblo? Le dicen a su patrocinador, a la persona que les puso la plata. Además de la financiación estatal, el dinero privado cumple un papel crucial en las elecciones, algo que se ha querido modificar con varios intentos fallidos por parte de una reforma política que hundieron de hecho los congresistas. En total, 205 senadores actuales recibieron cerca de 27.000 millones de pesos en aportes a sus campañas desde 2022, entre donaciones en plata, en especie y préstamos. El senador que informó los aportes más altos es nada más y nada menos que Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, quien recibió 853 millones de pesos para su aspiración política. Le siguen las senadoras María Fernanda Cabal, 834 millones, Angélica Lozano, 820 millones, Ana Carolina Espilla, 805 millones, y el congresista conservador Carlos Andrés Trujillo, 746 millones de pesos. Pero miren los sectores de la oposición, Centro Democrático, Cambio Radical. Carlos Fernando Motoa, 23 empresas aportaron a su campaña. María Fernanda Cabal, 19 empresas aportaron a su campaña. Paola Alguín, 16 empresas aportaron a su campaña. Paloma Valencia, 13 empresas aportaron a su campaña. Carlos Abraham Jiménez, 13 empresas aportaron a su campaña. Esto deja en evidencia que no les convenía la reforma laboral a los patrocinadores de estos congresistas. Pero miren esta señora, Ana Paola Gudel, congresista, senadora del Partido Mira. Tiene el récord de mayor número de aportes por personas naturales con 88 y le sigue su copartidario Manuel Virgues Piraquive con 75 aportes. Generalmente esos aportes de personas naturales son también empresarios. Ana Paula Gudelo hundió la reforma laboral. Ya pueden entender ustedes por qué. Pero más allá de los aportes pequeños y medianos empresarios, los que hacen la diferencia corresponden a los grandes grupos económicos. Por ejemplo, según la radiografía de los informes, el Grupo Santo Domingo, el Grupo Aval y la Organización de Ardila Libre son los grandes benefactores de gran parte de los senadores. Y eso sí, le ponen las fichas a todos. Por ejemplo, el Grupo Aval, fundado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, regaló, donó, es que es un tipo muy generoso, de un buen corazón. Miren, es un corazón generoso. 544 millones de pesos en 2022 a 9 senadores, todos de Cambio Radical. Los que obtuvieron las donaciones más altas fueron Carlos Fernando Motoa, Jorge Benedetti, Carlos Julio González, Eldar Díaz y José Luis Pérez. Cada uno recibió 81 millones de pesos. En el caso del Grupo Santo Domingo, los aportes canalizaban a través de Valorem y Bavaria, de la cual conservan un porcentaje accionario, y allí alcanzaron los 460 millones de pesos en 2022. Ese dinero llegó a senadores de Cambio Radical, 6 de Cambio Radical y 2 del Centro Democrático, Miguel Uribe y Alirio Barrera, el que hundió la reforma laboral y el próximo hundió la reforma de la salud. En el mismo año, los Ardila también tienen dinero aportado en campañas de varios senadores a través de Postobón. 8 congresistas de Cambio Radical son los beneficiados. El que más se benefició, Antonio Sabaraín, Ana María Castañeda, Jorge Benedetti y Carlos Julio González. Otro actor importante fue la Fundación Pro Pública, propiedad de la familia Echavarría de Medellín, dueños de marcas como Corona y Home Center. En total, la fundación donó 177 millones de pesos a 5 senadores: Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Lidio García del Partido Liberal, Mario Gómez Amín del Partido Liberal y Carlos Abraham Jiménez del Partido Cambio Radical. Y así podemos seguir, amigos. Aplata a los congresistas y estos congresistas después le vuelven en favor, pues hundiendo reformas que a ellos les pueden afectar y más bien presentando proyectos de ley que a ellos sí les terminen beneficiando. Ahí está el expresidente Álvaro Uribe. Por eso es que apoya hundir las reformas, porque a él no le interesa el pueblo, sino los grandes millonarios. Por eso compartan estos videos, denle muchísimo like y suscríbanse al canal. Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, Centro Democrático, Enrique Celio Barrera, Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador, Neoliberalismo y Partido Sarmiento Angulo. No, para no alargarme porque les recomiendo que miren el artículo, pero así funciona. Ahora, los partidos políticos con más aportes de los principales grupos económicos en donaciones entre 2022 y 2023. Partido Liberal, Partido de la U, Centro Democrático y Partido Conservador. Ardila Libre, Grupo Aval, Santo Domingo, ahí está lo que donaron. A eso le apuestan, amigos. Ustedes creen que ellos están preocupados por el pueblo y les preocupa y tienen un dolor por lo que sucede. Falso, amigos, falso. A ellos no les importa el pueblo. Álvaro Uribe nunca le ha importado si no hubiera querido la paz. Ahora no quiere que todos los colombianos tengan sus derechos laborales, ni tampoco los derechos a la salud, ni a los pensionales. Así que por favor denle like para que le llegue a todo el mundo. Nos vemos en el próximo video y denle like. Se lo merece, porque este señor no merece que nadie crea en él. No le importa el pueblo, sino los millonarios.